Todas las selecciones sueñan con competir en el evento futbolístico más importante del planeta, la Copa del Mundo. Sin embargo, muy pocas tienen el privilegio de asistir. Para ciertos países esto resulta el pan de cada día, pero para otros es realmente complicado superar el proceso de clasificación para ser partícipes de un mundial. Debido a ello, la FIFA creó los repechajes como una última oportunidad para que estas selecciones demuestren por qué deben estar presentes. Hoy por hoy, mi selección se encuentra luchando por un cupo a Qatar 2022. Y a la espera del rival en la repesca, en este video veremos cómo les fue a las demás selecciones sudamericanas las veces que disputaron esta instancia. Una vez dicho esto, empecemos. La selección chilena había derrotado a Perú en las eliminatorias camino al Mundial del 74 y se enfrentaría en el repechaje a la Unión Soviética en partidos de ida y vuelta. 15 días antes del encuentro, el 11 de septiembre de 1973, en Chile hubo un golpe de estado, en el que Salvador Allende fue derrocado por Augusto Pinochet. En razón a ello, a las represiones a opositores con ideología comunista y a las ejecuciones en el interior del Estadio Nacional, los soviéticos se negaron a jugar en tierras chilenas y le pidieron a la FIFA un cambio de sede, pero estos hicieron caso omiso. El partido de ida se llevó a cabo, pero bajo mucha tensión. Inclusive, desde antes del encuentro, se rumoreaba que los jugadores chilenos habían sido encarcelados y que, a cambio, los soviéticos exigían la libertad de presos políticos. El resultado final fue un empate sin goles. Tras el partido, los soviéticos exigieron nuevamente un cambio de sede, pero la FIFA, en vez de atender el reclamo, estableció una comisión para inspeccionar el Estadio Nacional chileno, debido a las torturas que se realizaban allí mismo. En consecuencia, la Unión Soviética nunca se presentó al encuentro y alegó a través de una carta a la FIFA que no iban a jugar en un estadio manchado de la sangre de los patriotas chilenos. A pesar de esta negativa, el partido se jugó. A portería vacía, los chilenos aprovecharon para marcar 2 goles hasta que llegó el Santos de Brasil como reemplazo. Al final cayeron 5-0, pero de igual manera clasificaron al Mundial. A pesar de haber caído goleado en ambos partidos del triangular final, tanto por Brasil por 8-0 como por Perú por 5-0, la selección boliviana clasificó al repechaje y jugaría su primer partido en tierras europeas al enfrentarse con Hungría. Antes de jugarse estos encuentros, Bolivia contrató al alemán Edward Birba, con el fin de que las goleadas acabaran. Por desgracia, en el partido de ida en Budapest, las esperanzas por participar en una cita mundialista se esfumaron por completo, ya que perdieron por 6-0 ante los húngaros. Fazekas, gólhelyzet! Gól a negyedik, Váradi! Mellette ott fut, és jó labdát kap Pintér. Gól! Törőcsik próbálja megszerezni a labdát, meg is van egyelőre. Lövés! Gól! Na ez már nagyon kellett, ha jól láttam, Nagy Lacinak tette hátra. En la vuelta en La Paz, ni la altura del Hernando Siles ayudó a la Verde a modificar el resultado a su favor. De igual manera, cayeron derrotados, pero esta vez por un 2-3 en casa. Para el penal. ¡Gol! Boliviano al Mundial 78 de Argentina. Y un hecho que es digno de apuntar. Y aquí se marca el gol húngaro. Acompaña Ovidio Mesa. Aragonés ingresa al área. El rebote. ¡Gol! Luego de una sequía de 28 años sin participar en una cita mundialista, Colombia se encontraba cerca de lograr la hazaña de clasificar a su segunda Copa del Mundo. Pero antes debía superar un obstáculo más, a la selección de Israel, quien, tras ser expulsado de su confederación por el conflicto árabe-israelí, era representante de la UFC. En tierras cafeteras, los colombianos se las arreglarían para vencer por la mínima a Israel gracias al gol de Usuriaga, la figura del encuentro. En Tel Aviv, pese a sufrir por ratos y casi dejarse anotar un gol, Colombia selló su clasificación y retornó a los mundiales con un empate sin goles. La pelota lo va sacando. ¡Pito! ¡Terminó! Colombia está en Italia. Colombia 0-0 con Israel. Eliminado Israel. Colombia clasifica para Italia. Después de 28 años, Colombia está en Italia. En las eliminatorias rumbo al Mundial del 94, Argentina y Colombia definirían quién clasificaba directo en la última fecha.
Los argentinos, desde antes, ya se sentían ganadores del encuentro. No cabía en la cabeza de ningún hincha argentino que el bicampeón de América y campeón de las confederaciones sucumbiría ante los cafeteros. Incluso el mismo Maradona, en una entrevista, dijo lo siguiente: ellos no deben romper la historia. Nosotros los argentinos tenemos que seguir históricamente como estamos. O sea, Argentina arriba, Colombia abajo, y ahí está todo bien. Argentina cota, Colombia ZZZ. Bueno, esa última línea no la dijo, pero ustedes me entienden. Sin embargo, como un baldazo de agua fría, aquel encuentro decisivo, disputado en el Monumental, acabó en goleada. Los argentinos cayeron humillados por la visita por un escandaloso 0-5. La mufa en su máxima expresión. Balón dominado, va a meter, el tiro gana la espalda, tiene el tercero, sí, metió una pelota en un ángulo imposible cuando el tren llegaba, Lloren insiste, Lloren suelta a García, se va a meter el centro, levanta la pelota, saltando al medio, gol. Minuto del segundo tiempo, pueden sacar el aguardiente que ataca a Colombia. El tiro, vamos al cuarto, el tiro, increíble. Pero el tiro que está picando, pica el tiro, lo que ataca solito, por el hijo de la marca, está buscando el quinto, se prende un poquito, 5 se le pasó, sí, el tren, gol de Colombia. De esta manera, perdieron su invicto de 6 años como local y casi son eliminados del Mundial. Si no fuera por el empate entre Paraguay y Perú, Argentina hubiese sido eliminada y en su lugar los guaraníes irían al repechaje. Afortunadamente para ellos esto no sucedió. Pese a esta goleada, Argentina terminó como segunda y clasificó al repechaje contra Australia. En la ida, Argentina empataría 1-1 con los canguros en Sydney y definiría su pase en el Monumental. En casa, la albiceleste ganaría 1-0 gracias al gol de Batistuta y conseguiría la tan ansiada y sufrida clasificación. La selección de Uruguay había obtenido el quinto puesto en la tabla general, por lo que jugaría su primer repechaje en su historia ante Australia en partidos de ida y vuelta. En su primer encuentro, los uruguayos fueron derrotados por la mínima por los australianos con un gol de penal de Muscat 10 minutos antes de acabar el partido. Finalmente, en la revancha, Uruguay logró remontar al golear por 3-0 a los canguros con goles de Darío Silva y doblete de Richard Morales. Y asistió a Morales. El Chengue se tomó su tiempo, la acomodó, la acarició y se metió en la historia. Por segunda vez consecutiva, Uruguay accedió a la repesca tras superar por un punto a Colombia en la tabla general y se enfrentaría nuevamente a Australia. En Montevideo, los charrúas aprovecharían su localía y se impusieron por 1-0 ante los canguros. En la vuelta en Sydney, los australianos igualaron el marcador global y forzarían a los uruguayos a ir a prórroga. En el suplementario, tanto sudamericanos como oceánicos no se hicieron más daño, por lo que se desembocarían los penales. En la tanda, los uruguayos sucumbirían ante los soqueros por un 4-2, siendo el arquero australiano la gran figura al atajar 2 penales. El canguro ha dado el gran salto hacia la Copa del Mundo. John Aloisi haciendo historia con Australia. Otra vez el equipo de Oceanía en una Copa del Mundo regresará a Alemania tras 32 años de ausencia, por eso el festejo del público. De esta manera, la Uruguay de Forlán se quedaba sin posibilidades de participar en una Copa del Mundo, mientras que Australia regresaba a un mundial tras 32 años de ausencia desde Alemania 74. Como de costumbre, Uruguay otra vez finalizó la eliminatoria en la quinta posición, tras superar a Ecuador, Colombia y Venezuela por una mínima diferencia de puntos y clasificó al repechaje. En esta ocasión, su último rival sería el cuarto de la CONCACAF, la selección de Costa Rica, quien disputaba su primera repesca intercontinental. En suelo tico, los uruguayos sacaron ventaja al derrotar a los costarricenses por la mínima gracias al gol de Lugano en el primer tiempo. En la revancha, en el Estadio Centenario, Uruguay sufriría, pero finalmente reafirmaría su presencia en Sudáfrica 2010, al empatar 1-1 con los ticos, con goles de cabeza del Loco Abreu para los locales y de rebote de Centeno para la visita. Nuevamente, Uruguay se encontraba en zona de repesca por cuarta ocasión consecutiva y se enfrentaría a la exótica selección de Jordania, representante de la Confederación Asiática. La experiencia en estas instancias y la amplia diferencia entre ambos equipos se hizo notar a primera vista. En Amán, Uruguay recalcó su superioridad al humillar a Jordania por 5-0. Corre el 21 y va Cavani, el arquero a mitad de camino, el toque atrás, ¿quién llega? Lodeiro. ¡Gol!
Gana el centro pasado. Viene el Cebolla Rodríguez. Se va el Cebolla. Luego Moen. Llegó Cavani. Golazo. ¡Gol! En la vuelta, los jordanos se reivindicaron al evitar un resultado más abultado. Con un planteamiento defensivo, acabaron empatando 0-0 ante los uruguayos, quienes, tras el resultado, harían las maletas para viajar a Brasil y disputar por 13ª vez una Copa del Mundo. Luego de iniciar la eliminatoria con el pie izquierdo, Perú, de la mano de Ricardo Gareca, fue recuperándose poco a poco. La mala inscripción de un jugador en la plantilla de Bolivia durante su encuentro terminó por otorgarles 3 puntos extra, y las posteriores victorias de visita ante Paraguay, Uruguay y Ecuador dejaron con vida a la selección peruana hasta la repesca ante Nueva Zelanda. Lo malo es que, para aquellos encuentros decisivos, Perú perdió a su goleador Paolo Guerrero por problemas en el control antidopaje. En la ida, por más que intentó, la blanquirroja tan solo consiguió un empate ante los neozelandeses sin goles en Wellington. En la vuelta, Perú, después de 36 años de espera, logró la hazaña al vencer a Nueva Zelanda por 2-0 con goles de Farfán y Ramos. Lloran los jugadores, se abrazan todos dentro de la cancha, la gente celebra en las tribunas. Vuelve Perú a un mundial después de 36 años. Abrácense, celebren, destapen, marquen en los calendarios, abrácense en las calles. Hoy es nuestro día. Por segunda ocasión consecutiva, Perú tuvo un rendimiento bastante flojo al inicio de las eliminatorias. En la primera fecha debutó con un empate y luego cayeron derrotados durante varias fechas seguidas. Apenas en la jornada 5, Perú consiguió su primera victoria. Hasta aquí parecía que la blanquirroja había vuelto a ser tan mala como antes, pero al igual que rumbo a Rusia 2018, supo reponerse ante las dificultades. Importantes victorias tanto de local como de visita y sobre todo aquel triunfo en Barranquilla le permitió a la bicolor seguir soñando con ir a Qatar. Tan solo falta definir el rival, que por la sede de la repesca no será nada fácil. Tras haber hecho este repaso, finalmente llegamos a la conclusión de que en la mayoría de las veces los países de nuestro continente han salido vencedores y que tienen amplia experiencia en estas instancias. Pero eso no significa que seamos invencibles, ya que también por excesos de confianza se han dado batacazos, como el de Australia en 2001. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden darle like y suscribirse para más contenido. Dicho esto, ahora me despido, no sin antes recomendarles que le den un vistazo a mi nueva cuenta de TikTok. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Chao!